Este lunes, miles de alumnos volvieron a las aulas luego del término de las vacaciones de invierno, retorno presencial que no ha estado ajeno a las críticas en medio de los cambios al plan paso a paso. Sobre el regreso a clases en medio de la pandemia queremos conversar con el presidente del Colegio de Profesores de la región metropolitana, Mario Aguilar. Mario, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Andrea. Gusto saludarle. Mario, ¿qué es lo que falta para el retorno presencial a clases? El ministro dice que están los recursos, que hay dinero también para los protocolos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta que lo que dice el ministro sea real, porque está muy lejos de ser una realidad en la mayoría de los colegios del país. No están las condiciones en los colegios y nosotros lo hemos comprobado, al menos en la región metropolitana. Yo he recorrido varios colegios, varias comunas, he conversado con distintos alcaldes y alcaldesas y la verdad es que una condición de mucho deterioro que la infraestructura, sobre todo la educación pública, ha tenido por años. Nosotros eso lo hemos denunciado por mucho tiempo. Fue uno de los motivos principales de un largo paro que tuvimos el año 2019. El gobierno en ese entonces comprometió mejoría sustantiva. Eso nunca ocurrió en los hechos. Y eso se agudiza entonces en el contexto pandemia, porque cuando usted tiene un colegio con baños deficientes, por ejemplo, que en condiciones normales eso ya es bastante inaceptable, en condición de pandemia ya pasa a ser un requisito fundamental para la garantía de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos colegios efectivamente que por años no han hecho mantenciones adecuadas y llama la atención en ese sentido el desentendimiento del ministro de Educación cuando él dice como que no fuera problema de él. No, ese es problema de los sostenedores. ¿Cómo va a ser problema solo de los sostenedores y no del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, el que los colegios no tengan las condiciones materiales y de infraestructura y de recursos para poder enfrentar una situación tan grave y tan crítica como una pandemia, donde está en riesgo la vida, la salud de las personas? Entonces, nosotros estamos sobre este punto alertando y diciendo con mucha claridad y con mucha fuerza que la gran mayoría de los colegios no están en condiciones de implementar los protocolos que el propio Ministerio de Educación ha definido. Protocolos bastante blandos, que a nuestro entender no son suficientes, pero incluso si tomamos esos protocolos del Ministerio de Educación, los colegios, muchos colegios en Chile, la gran mayoría, no están en condiciones de implementarlo. ¿Usted no comparte que la responsabilidad es de los alcaldes? Porque el ministro asegura que los recursos están, que son recursos millonarios, pero que muy pocos alcaldes han presentado los proyectos, que son los sostenedores en este caso. ¿No comparte que es responsabilidad de los alcaldes? En un porcentaje es responsabilidad de los alcaldes, pero yo llamo la atención sobre, entonces, ¿cuál es la función de un ministro de Educación en un país? Si finalmente, frente a cualquier problema que haya en la educación, se desentiende. Le voy a poner otro ejemplo. Hay muchos municipios en Chile que no pagan las cotizaciones previsionales a los profesores y profesoras. Ancuda, Tiltil, por decirle dos casos muy recientes, que por años no se le han pagado. Y el Ministerio de Educación se lava las manos, dice, no, ese no es nuestro problema. ¿Cuáles son entonces los problemas que debe abordar el ministro de Educación y que debe atenderlos? Si no es problema del ministro de Educación la infraestructura de los colegios para enfrentar adecuadamente una pandemia, entonces yo creo que es un cargo absolutamente inútil. Si eso no es su problema, si eso no es una materia en la que el ministro de Educación deba hacerse cargo, entonces ¿de qué se va a hacer cargo el ministro de Educación? Esa es una pregunta que yo le haría al país, le haría directamente al señor Raúl Figueroa. Mario, entiendo que el Colegio de Profesores va a participar en la comisión que está revisando la acusación constitucional en contra del ministro. ¿Usted conoce los puntos que va a exponer el Colegio de Profesores respecto de esta acusación? Sí, por supuesto. Claro que vamos a participar porque creemos que efectivamente esto debe haber ocurrido hace tiempo, esta acusación constitucional. Ya desde el año pasado, yo era el presidente nacional en ese tiempo, y ya tuvimos muchos enfrentamientos y muchas situaciones que denunciamos y esas situaciones se han agudizado. O sea, este ejemplo que le ponemos, si un ministro de Educación considera que no es su responsabilidad la infraestructura de los colegios, que tengan las condiciones, que tengan los presupuestos para funcionar adecuadamente, si no es su responsabilidad que se paguen los sueldos y las cotizaciones previsionales de los docentes, entonces nosotros creemos que efectivamente está haciendo un notable abandono de sus deberes y corresponde que el país se pueda liberar de un ministro de Educación que tenga ese nivel de desentendimiento de los problemas de la educación pública. Mario, el ministro también ayer expresó que, parece que el Colegio de Profesores está en desacuerdo con todo el mundo y ellos no son los expertos sanitarios. ¿Cómo reciben ustedes esa crítica cuando además también sabemos que
revisábamos opiniones de padres, apoderados que también están interesados en que los niños vuelvan a clases presenciales. Nosotros también tenemos mucho interés en que los niños vuelvan a clases presenciales. Nosotros los profesores y profesoras somos los mayores interesados en que la educación recupere su normalidad, en que podamos volver a los colegios, que podamos atender a nuestros estudiantes. Mire, para nosotros sería lo más cómodo, porque la situación de clases a distancia es extremadamente exigente, es muy fatigante, se trabaja el doble o el triple de lo habitual. En estos momentos mis colegas están empezando a trabajar y a hacer sus clases en unos minutos más, y han tenido que trabajar el día anterior para prepararlo, mucho más que lo habitual, porque es un formato totalmente diferente y no están las condiciones adecuadas. Muchos de mis colegas ponen ellos sus materiales, sus recursos, su notebook, la electricidad, el pago del internet, etcétera, etcétera. Sería muy cómodo decir, miren, nos desentendemos, nosotros ya estamos vacunados, no nos preocupa este problema, y desentendernos y volver y estaríamos mucho más cómodos. Pero nos preocupan nuestros estudiantes. Nos preocupa saber que vamos a estar a cargo de niños, niñas y adolescentes, y en los colegios no están las condiciones para garantizarles la seguridad y la vida. ¿Mario? Porque para nosotros nuestros niños no son un número. Para nosotros nuestros niños son personas concretas, a los que queremos, a los que nos interesa su bienestar, nos interesan sus condiciones. Por lo tanto, no podemos asumir una postura de comodidad respecto a un problema tan grave como este. Claro que queremos volver a clase. Y usted me decía que el ministro dijo que no somos expertos sanitarios. Él tampoco lo es. Él es abogado, máster en Derecho Empresarial. Nosotros conocemos la realidad de los colegios. Nosotros estamos alertando y estamos diciendo y estamos denunciando que la gran mayoría de los colegios de Chile no tienen condiciones de infraestructura. ¿Mario? Mire hoy día la temperatura que hay, yo estoy aquí muerto de frío. Permítame terminar esta idea. Estoy aquí muerto de frío y los protocolos dicen que debe haber ventilación cruzada durante todo el funcionamiento de las clases. Durante todas las clases debe haber ventanas abiertas, debe haber ventilación. Con esta temperatura, colegios que no tienen calefacción, colegios que por años no han tenido calefacción, colegios que por años han funcionado con temperaturas cercanas a 0 grados en la sala de clase, y ahora debe además estar las ventanas abiertas. ¿Usted cree que esas son condiciones dignas para recibir a nuestros estudiantes? Mario, le quería preguntar cuáles son las propuestas del Colegio de Profesores, porque, por ejemplo, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, ha manifestado toda su disposición para una ejecución rápida de recursos disponibles. ¿Qué propone el Colegio de Profesores para remediar situaciones que quizás puedan serlo en el corto plazo? Mire, desde el año pasado hemos venido proponiendo lo que se debería hacer. Nosotros decimos que en fase 4 debería volverse a clase. La región metropolitana, que es la que está a mi cargo desde el punto de vista gremial, está en fase 3. En fase 4 nosotros creemos que debería implementarse un retorno, así lo decidió nuestra Asamblea Nacional, y además deben disponerse los recursos. Debe haber una reasignación de recursos, y estos recursos no deben depender de un concurso. Usted misma lo dijo, el ministro anunció ayer que había fondos disponibles para concursos. Bueno, ¿y qué pasa con el municipio que no tiene las condiciones técnicas, o el sostenedor, puede ser un sostenedor particular, que no tiene las condiciones técnicas para preparar adecuadamente esos proyectos? Esto de que sean fondos concursables no nos parece, porque un colegio hace un buen proyecto y esos niños van a estar bien resguardados, otro colegio no hace un buen proyecto y esos niños van a ir al riesgo, van a ir poco menos que a un alto riesgo de contagio y de enfermar y hasta incluso de morir. Eso no nos parece justo. Debe disponerse para todos los colegios de Chile los recursos necesarios para que tengan las condiciones adecuadas para recibir a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y nosotros creemos además que se debe acelerar el proceso de vacunación de los niños. Eso es indispensable. La mayoría de los apoderados nos han dicho, yo no mando a mi hijo hasta que esté vacunado. Y es razonable. Yo creo que cualquier papá, cualquier mamá piensa en sus hijos como su primera prioridad. Obviamente todos hacemos eso. Y no está dispuesta a arriesgar a sus hijos si estos no tienen vacuna. ¿Y qué ha pasado con las vacunas? Hemos visto cómo está un proceso retardado, un proceso que ha tenido deficiencias, que no han llegado las vacunas adecuadamente. Entonces, con esto le cierro la idea. Si hemos estado 1 año y medio sin clases presenciales, clases se han realizado, pero no presenciales, con los colegios cerrados, ¿por qué no esperar unas semanas, a lo mejor unos meses, en que tengamos las condiciones aseguradas de que no haya riesgo, que sepamos qué pasó con la variante Delta? Hoy día las clases se están haciendo en los colegios de Chile, porque las clases online se están realizando. Costó mucho echar a andar ese sistema. Estamos hoy día logrando, después de mucho tiempo, este año ya se ha logrado por lo menos mejorar bastante en relación al año pasado. ¿Por qué apurar? ¿Por qué forzar?
¿Por qué amenazar, como hace el ministro que dice, les vamos a quitar la subvención a los colegios que no abran? Es decir, forzando una situación en donde las propias comunidades escolares han señalado que no se sienten seguras. Y escuchar a las comunidades escolares. Escuchar a las comunidades escolares en su conjunto, no a un grupo de amigos que junta el ministro, grupo de amigos que le va a hacer el amén, muchos de ellos militantes de partidos de gobierno que hacen una suerte de parafernalia como si fueran muy representativos los apoderados del país. Nosotros estamos en contacto permanente con nuestros apoderados y nuestros apoderados nos dicen que no se sienten seguros para enviar sus hijos al colegio en las condiciones en que saben están sus colegios. Bien. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, muchísimas gracias por la entrevista, Mario. Que esté muy bien.